Buenos días. En el programa de hoy de Leer para Vivir os quiero presentar un nuevo libro, en este caso de la literatura española, que se titula La familia de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte es un libro escrito por un autor español destacado del siglo XX, Camilo José Cela. Camilo José Cela nació en un pueblecito de La Coruña en el año 1916 y desde joven se marchó con su familia a Madrid, donde empezó a estudiar bachillerato y también intentó en repetidas ocasiones distintos tipos de estudios en la universidad sin que ninguno le gustase lo suficiente. Hasta que en la propia universidad conoció al escritor Pedro de Salinas, que leyendo algunas de sus poesías vio la influencia que tenía de Neruda, Alberti, y le estimuló a seguir escribiendo. Ha sido un escritor muy prolijo, prácticamente ha tratado todos los géneros literarios y ha sido distinguido en su trayectoria por distintos tipos de premios. Fue académico de la lengua española de la silla Q mayúscula. Fue premiado con el Príncipe de Asturias en el año 1987 y Nobel de Literatura en el año 1989. Posteriormente fue premio Miguel de Cervantes y también tuvo un recorrido político siendo senador por designación real, y al final de 1996 el rey Juan Carlos I lo nombra marqués de Iria Flavia, su pueblo natal. Como representante de la literatura española de posguerra, es uno de los más destacados, y entre sus obras más importantes está la primera novela que escribió, que ya le supuso un éxito como escritor, La familia Pascual Duarte, que es la que estamos hoy hablando de ella. El viaje a la Alcarria, en 1948, otra de las obras fundamentales, La colmena, en el año 1951, Mazurca para dos muertos en el año 1983 y La cruz de San Andrés en el 1994, que fue premio premio Planeta. La familia de Pascual Duarte, que ya he comentado, la escribió en 1942, por lo tanto próxima con la Guerra Civil Española. Es una novela original en su estructura. Tanto al principio como al final aparecen capítulos dedicados a memorias, cartas, documentos administrativos, que son estrategias que el autor utiliza para camuflarse en el interior de la obra como mero transcriptor, como un reproductor de palabras de otra persona. La historia se centra básicamente en la vida de un campesino extremeño a primeros del siglo XX, Pascual Duarte, que desde su nacimiento hasta su muerte lleva una vida marcada por las desgracias, el dolor, el asesinato, y él lo justifica como víctima de una inexorable fatalidad. En cuanto al estilo narrativo, es siempre un estilo directo, con expresiones coloquiales y lenguaje llano cuando hablan Pascual o alguno de los personajes de su familia, mientras que cuando lo hace el autor, el transcriptor, lo hace con un lenguaje expresivo, variado, lleno de giro literario. ¿Por qué leer La familia de Pascual Duarte? En primer lugar, porque es un clásico de la literatura española y después del Quijote es el segundo libro español más traducido a todas las lenguas. Es una novela entretenida, que engancha a quien lo lee porque te mete en la intriga de cómo se irá desarrollando la dura vida de Pascual Duarte. También es interesante leerlo porque plantea reflexiones sobre la naturaleza humana, el papel del destino, y un libro que hace descripciones de los personajes de una España primero del siglo XX, que nos sirve como un relato histórico.
tiene mucho paralelismo con una obra de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes. Algunas de las ideas que me traslada el libro que me gustaría compartir otro sería. El libro nos introduce en lo que se llama la intrahistoria de España, que desembocó en la Guerra Civil. Es una forma de relatar la historia a través de la vida y de personajes, de sus tradiciones, de sus costumbres diarias. En este aspecto, la muerte de Pascual coincide con el estallido de la Guerra Civil Española, más o menos son las fechas. Y hay una frase del escritor Francisco Umbral que yo creo que describe en gran manera este punto. Dice: huele a España negra y a derrotada, hablando del libro. La vida de Extremadura rural, el ambiente de los personajes que están introducidos en la marginación, en la incultura, el dolor, dibujan una crítica social de esa España que estaba acostumbrada a la violencia, a la represión y al atraso. Como he comentado, hay muchas formas de contar la historia, incluso esa historia formal basada en los acontecimientos relevantes, pero hay otra historia que es la que nos conduce a un conocimiento más cotidiano, y esa infrahistoria está muy bien hecha y relatada sobre la España de primeros de siglo por el autor Camilo José. Otra de las ideas importantes que me traslada el libro es el uso de la violencia que hacen casi todos los personajes, pero fundamentalmente el protagonista, Pascual Duarte, y lo hace como respuesta a los acontecimientos que lo van pasando en la vida. Por lo tanto, la violencia es un tema central en el libro. Pascual se comporta como un animal herido, se esfuerza siempre en justificar esos estallidos de violencia, que lo hace para defenderse. Hay una frase al comienzo del libro que dice: yo, señor, no soy malo, aunque me faltarían motivos para serlo. Una de las muchas veces en las que se va justificando. Una idea importante con respecto a esto es que la novela nos lleva a una reflexión sobre el instinto, esa visión primitiva y animal del ser humano. En el capítulo 12, por ejemplo, la muerte de su primer hijo, Pascualillo, vuelve a Lola, a su mujer, la vuelve loca, y Pascual siente un odio enorme, pero se da cuenta de que ese odio que nace en él, en el fondo lo está matando. Estas ideas nos llevan a entender que los instintos, nuestra parte más primitiva, nos une más a la naturaleza animal que a la naturaleza humana. La humanidad es una construcción social que se forja por la asimilación, la adquisición de la cultura, entendiendo la cultura como una forma de educación en el sentido amplio. Por último, un consejo final. Si decidís leer La familia Pascual Duarte, leer todos los documentos que aparecen antes y después del relato. Es una estrategia del autor para camuflarse dentro de la obra, para dar una credibilidad de que solamente se dedica a contar lo que le ha llegado a sus manos a través de escritos, pero tras ese juego de camuflaje nos introduce muy fielmente en el desarrollo de la historia y nos engancha.